Ahí sí. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, un saludo cariñoso para todos. Un gusto tener a Andrés como anfitrión. Si le pasó a Andrés Paiva, se rejuveneció hoy día. No es Andrés, es Andrés hoy día y no Andrés. Un saludo cariñoso para todos los hermanos y todas las hermanas que están como cada jueves reunidos de esta manera para escuchar la enseñanza. Y hoy día, el último jueves de abril, vamos a tener también nuestra última reunión del ciclo que estamos haciendo. No es que estemos terminando primera de Timoteo hoy día, probablemente habrá oportunidad para terminarlo en algún momento, si el Señor así lo permite. Así que sin más demora, vamos a ir a leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, perdón, el capítulo 5. Por cuestión de tiempo voy a leer desde el versículo 9. Pablo está hablando a partir del versículo 1, el apóstol Pablo ha venido explicando a Timoteo, señalando a Timoteo cómo debe ser su relación, cómo debe tratar a diferentes estratos de hermanos y hermanas dentro de la iglesia local. Eso incluye hermanos de edad, hermanas de edad, hermanos y hermanas jóvenes. Parte con ancianos, habla de ancianas, jóvenes y jovencitas. Cada uno de ellos requiere que el apóstol, que Timoteo les trate, ¿verdad?, de una manera adecuada. Luego de eso, del versículo 3 en adelante, Pablo comienza a dedicar mucho tiempo a las viudas. Y Pablo le dice a Timoteo que debe honrar a las viudas que de verdad lo son, que verdaderamente son viudas. Y dedicamos bastante tiempo a explicar esto, qué es lo que Pablo tiene en mente aquí, quiénes son las viudas que Pablo tiene en mente. Habla de una lista, versículo 9, que es donde vamos a leer ahora, y en esa lista, entendemos que una lista que la iglesia tendría, no debía ser incluida toda viuda, sino que más bien ciertas viudas, lo que Pablo llama la que verdaderamente es viuda, no que no haya habido otras hermanas que no fueran viudas en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad?, de haber perdido su esposo, sino más bien viudas o verdaderamente viudas en el sentido de que ya no había familiares que la sostuvieran. Pablo dice, si la viuda, si esta hermana viuda tiene familia, entonces que su familia le sostenga. Y en esta lista entonces solo podrán ser puestas, dice el versículo 9, la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás,
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, vamos a continuar hablando de estas viudas, de la verdaderamente viuda, que sea puesta en la lista, dice Pablo. Una pregunta que quizás usted se haya hecho, y si no se la hizo, la hacemos ahora, es cómo encaja esta porción donde se habla de las viudas, cómo encaja esta porción en el contexto de la carta en general, una carta que pone su mayor énfasis en el problema de la enseñanza, o del problema de la mala enseñanza. Cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a ver que Pablo vuelve otra vez a insistir en el tema de la enseñanza y de la falsa enseñanza. Este era el problema, ¿verdad?, que estaba azotando Éfeso, o las iglesias, o la iglesia o las iglesias que habría en Éfeso. Así que es importante, relevante preguntarse cómo y por qué es importante todo este tema de la viuda y el lenguaje que Pablo ocupa en cuanto a cómo preocuparse materialmente de estas viudas, y Pablo dice que sean honradas, ¿verdad? Honra. Pero no a cualquier viuda, sino a esta clase de viuda, menos de 60 años, que no tiene familia, que la pueda sostener, y que tenga un testimonio detrás, ¿verdad? No menor de 60 años, esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, interesante, ¿verdad? Si ha socorrido a los afligidos, a los que están en tribulación, si ha practicado toda buena obra. Estas son las características de las viudas, de la que Pablo llama verdaderamente viuda, y que la iglesia debe preocuparse. ¿Okay? Es muy interesante, ¿verdad? Porque el tema del sostén de la iglesia hacia sus miembros, en este caso, porque entendemos, o yo entiendo, que Pablo está hablando aquí de miembros de la iglesia, viudas que son parte de esta iglesia, o de estas iglesias. Y estas son las que deben incluirse. Quienes no cumplan con estos requisitos no deben ser incluidas, para que no se grave, ¿verdad? Y entonces las que son verdaderamente viudas reciban verdaderamente el sostén que necesitan. Por eso en el versículo 11 Pablo dirá, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué no? Bueno, Pablo da la razón.
en el mismo versículo 11, Pablo va a dar la razón, ¿verdad? Como siempre, Pablo ocupa este conector, esta conjunción, dice, ¿por qué? ¿Por qué? La razón por la cual no se debe admitir viudas más jóvenes es porque en algún momento, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Toda esa frase, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo, realmente es un solo verbo en griego, pero se tradujo de esta manera. Veamos qué dicen otras traducciones. El versículo 11 dice, pero rehúsa, esa es la fuerza que tiene el vocablo admitir, no admitas, realmente rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. La NBI dice, no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. La NTV dice, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. ¿Cuál es el problema aquí entonces? El problema, esta es mi sugerencia de lo que está pasando en las iglesias de Éfeso, que ha habido algunas viudas más jóvenes que han hecho una promesa o un voto, eso es lo que Pablo habla más abajo, dice, han quebrantado su primera fe, la expresión que aparece allí, quebrantar la primera fe, pistin ecetesan, es una frase técnica, podríamos decir, que en otros lugares, en otras literaturas, se asocia con la idea de quebrantar un compromiso. ¿Qué es lo que posiblemente está pasando acá? Que algunas viudas han hecho un voto, un compromiso de devoción a Cristo, por tanto, diciendo no me voy a casar y me voy a dedicar solamente al Señor, quizás con la intención de ser sostenida por la iglesia, puede ser, no sería descabellado pensar que eso era una motivación, no tener que preocuparse del sustento, sino que ya contar con el apoyo de la iglesia local. Pero resulta que, como dice Pablo, ocupando este verbo no muy común, de impulsadas por los deseos, al ser más jóvenes y al estar todavía en una edad activa desde el punto de vista de la vitalidad de una persona, ¿verdad? Una viuda de 20, 30, 40, 50 años, todavía está activa en prácticamente todos los aspectos de su vida. Y por tanto, en algún momento esa soledad, esa ausencia, ¿verdad?, de un esposo podría entonces, lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, eso, la fuerza del vocablo que ocupa aquí se asocia mucho con la idea de pasiones o de deseos que por lo demás son normales en todo ser humano, y pero que encuentran su contexto para poder desarrollar esas características o esos deseos propios del ser humano. Pablo dice, como son jóvenes todavía, activas en su vida personal, activas todavía con mucha vitalidad, entonces van a ser traicionadas, como dice la NTV, ¿verdad? Sus deseos podrán más que su devoción a Cristo, y entonces van a querer casarse. Y al querer casarse, van a estar quebrantando ese compromiso que hicieron. Incurriendo así en condenación o incurriendo así en juicio. Bueno, en la escritura es bien serio el tema del voto. A veces nosotros no le damos mucha importancia a esto, pero la escritura, un tema de un voto, un compromiso, es muy serio. Y Pablo dice que quien hace un voto, ¿verdad?, sea por la razón que sea,
Entonces puede ser, en el caso de la mujer joven, si es viuda joven todavía, acuérdense que a veces, primero que todo, una mujer se casaba a los 15 años, a los 14 años, las condiciones de vida no eran siempre las mejores, por tanto el esposo podía fallecer, muchas veces el esposo era mucho mayor que la esposa, entonces imagínense una mujer que se casó de 15 y el esposo tiene 30 o 35 y muere, obviamente es muy joven todavía. Pablo dice no. Pero hay otro problema también en el versículo 13. Dice, aprenden a estar ociosas. Aprenden a estar ociosas andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El tema del ocio aquí no tiene que ver con hacer nada. El ocio se asocia muchas veces con estar inactivo, pero para mal. Dicen por ahí que el ocio, la ociosidad es la madre de todos los males. Y el problema de estas mujeres jóvenes, de estas viudas jóvenes que se han comprometido a hacer un trabajo de iglesia, realmente y aparentemente tampoco tienen la madurez para hacerlo. No solamente está en riesgo que sus propios deseos, propios de una mujer que estuvo casada y ya no lo está, y al estar sola, esos deseos entonces le llevan a querer casarse de nuevo y quebranta ese compromiso, pero también está este otro problema de la ociosidad andando de casa en casa. No me sorprendería a mí que el lenguaje de casa en casa es mucho más que simplemente hay una referencia a las iglesias locales que se juntaban en casas, se reunían en casas. Ese es el lenguaje típico. Pero no solamente eso, sino que también aprenden o son chismosas y entremetidas. La Biblia de las Américas dice no solamente ociosas, sino también charlatanas y entremetidas. La NBI dice, no solamente se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas. La NTV dice, yendo de casa en casa, chismeando y entrometiéndose en la vida de los demás, hablando lo que no deben. Me parece a mí que Pablo tiene más aquí en mente que, y no es que sea bueno, no, mucho más que simplemente ir de casa en casa copuchando, como nosotros lo decimos. No sé si mi hermano extranjero ya, Andrés, ya debe saber lo que significa la palabra copucha y copuchar, ¿verdad? Esto de andar hablando de los demás, ¿verdad? Y dice, oye, supiste la última, ¿verdad? Supiste la última. Te tengo una, pero aló hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te tengo la última, hermana, ¿verdad? Eso es una contradicción realmente que alguien ocupe esa clase de lenguaje. Eso no está bien, obviamente. Nunca está bien estar hablando de los demás. Nunca es bueno estar hablando, menos hablar en presencia de otras personas, hablar de otros también. Nunca deberíamos hablar de otros, a menos que sea para hablar bien de ellos. Pero nunca estar hablando así en el sentido de, oye, ¿supiste con quién está saliendo? Uy, parece que algo pasa por ahí. Y la típica cosa, ¿verdad? Que francamente no es agradable. En nuestra casa nos acostumbramos que nunca hablemos de otras personas. Delante de los niños nunca ellos nos van a escuchar hablar de otras personas. A veces tenemos que hablar cosas porque pasan cosas y trabajamos con personas y tenemos que hablar de otras personas porque les pasan cosas, pero nunca hablamos o hacemos comentarios de otras personas delante de los niños porque eso es algo muy feo. Pero eso no es lo que Pablo tiene en mente aquí. Pablo no está hablando de esta clase de chisme, no está hablando de esta clase de ser entrometido en este sentido. Acuérdense que en su momento hablamos. Primero que todo, la palabra chismosa
Es un vocablo muy interesante que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Aparece en una lectura, si no me equivoco, en Cicerón, eh, literatura totalmente secular, o hablando de Cicerón, ¿verdad? Y el vocablo que se ocupa aquí, chismosas, fluaros, para describir algo que no tiene sentido. Y en la historia se hablaba de Cicerón, ya no me acuerdo muy bien, no repasé la historia, era que se hablaba de un sueño y algo que le había pasado a él de una forma sobrenatural. Y esa historia se consideraba como fluaros, como un chisme, como algo que realmente no tiene sentido, como algo que más bien es casi para la risa, algo que no merece, que no tiene mayor seriedad. El segundo vocablo, entrometida, es mucho más interesante, es periargos, que no aparece otra vez acá, sino solamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde ese vocablo se asocia con la magia, con la práctica de la magia. Cuando en Éfeso, justamente en Éfeso, ¿verdad? Cuando en Éfeso se queman varios libros, que eran muy caros, ¿verdad? Que los que practicaban la magia. Eso está en Hechos 19, el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esa expresión, practicar la magia, es la palabra que aparece aquí, periargos, que aparece en 1 Timoteo 5:13. Muy llamativo, ¿verdad?, que Pablo ocupe estos dos vocablos para describir lo que estas viudas jóvenes hacen. Van de casa en casa, van de iglesia en iglesia, van compartiendo una clase de conversación que Pablo dice, hablando lo que no deberían, compartiendo una clase de conversación que no tiene ninguna clase de edificación. Y obviamente, si el vocablo se asocia con la magia, a mí por lo menos me hace mucho sentido, como he mencionado en otras reuniones, que las mujeres o las hermanas en Éfeso estaban teniendo un rol muy importante en términos de la propagación de las ideas que circulaban en las iglesias. Ya hablamos del capítulo 1, hablamos del capítulo 2, en cuanto a lo que Pablo tiene en mente cuando habla de la participación audible de la mujer. Y aquí me parece que hay un ejemplo más que habla de la clase de historias y conversaciones que ellas transmitían. Eran historias que se asociaban obviamente con lo profano. Pablo ha hablado de fábulas profanas, ¿verdad? En el capítulo 6 Pablo habla de palabras o palabrerías. En el versículo 20, profanas pláticas, dice el versículo 20 del capítulo 6. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Esa clase de conversación. Estas viudas jóvenes, entonces, quizás andarían de casa en casa porque al tener un compromiso de servicio, pero no lo estaban cumpliendo bien, entonces lo que al final se convertía en una conversación sin ninguna clase de edificación. Pablo dice, quiero más bien, versículo 14, que las viudas jóvenes se casen. Esto nos ayuda a entender esta aparente solamente contradicción, porque Pablo dice, quebrantan su primera fe, quieren casarse, dice al final del versículo 11, ¿verdad? Se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y ahora Pablo dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. El problema no es el casamiento de por sí, entonces. El problema es que estas viudas jóvenes hicieron un compromiso, ¿verdad? Un compromiso, un voto, pero lo están quebrantando porque están siendo atraídas por sus propios deseos que son naturales por lo demás de una mujer joven y por tanto quiere casarse. Y Pablo dice, eso es peor, porque está quebrantando ese mandamiento. Y más encima se ponen ociosas y están conversando lo que no deben conversar. Más bien dice Pablo, quiero que las viudas jóvenes se casen. ¿Okay? Que se casen. Que críen hijos, gobiernen su casa. El criar hijos, ¿verdad? El criar hijos y gobernar la casa responde a lo que se esperaba de una esposa
de una vida honorable e irreprochable en el siglo I en la cultura grecorromana. ¿Okay? Pablo siempre esperaba que los creyentes vivieran por sobre lo que se esperaba en términos de una sociedad. Por eso es que muchas veces Pablo ocupa un lenguaje que uno también podría encontrar en literatura filosófica de los griegos. Pero Pablo nunca decía ustedes sean como los estoicos, ¿verdad? O sean como los epicúreos. Ustedes tienen que vivir mucho más arriba de eso, mucho más por encima de esa clase de moralidad, ¿verdad? Y obviamente lo que en la sociedad de aquel entonces se esperaba que una mujer honorable fuera una mujer que se encargara de su casa. Eso era una de las cosas que hacía honorable a una familia, a un esposo, a un hogar. Y por tanto dice que no den al adversario, no sé quién será el adversario aquí, la verdad. Pablo, hay varios vocablos para adversario, pero Pablo ocupa este vocablo que no lo miré. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Se entiende? Creo yo que el adversario aquí deben ser otras personas que no son cristianas, que se oponen al cristianismo y que están buscando una ocasión para hablar de más o para hablar mal de los creyentes. El versículo 15, Pablo dice otra razón más de por qué las mujeres jóvenes, las viudas jóvenes, deberían casarse. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Se han apartado en pos de Satanás. Una frase bastante fuerte por lo demás. La expresión en pos de es una pequeña palabrita que el Señor ocupa para hablar de aquellos que lo siguen a Él. Es un vocablo con una función adverbial que significa seguir a alguien detrás, ¿verdad? Ir detrás de alguien y por tanto seguirlo. Me parece que es lo que el Señor dirá cuando habla de la cruz, tome su cruz y sígame. No estoy seguro si está ahí el vocablo o no, pero sí estoy seguro cuando a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Ese es el lenguaje, ese es el vocablo que ocupa, ponte detrás mío. Pero el punto es que aquí significa apostasía, abandonar lo que uno cree, ¿verdad? Y negar la fe e ir en pos de Satanás. Es muy triste la expresión. Bueno, es muy triste la expresión porque habla de mujeres, si son viudas, si son jóvenes, que ya se han apartado. Ya se han apartado. Este vocablo que aparece aquí, apartado, ya ha sido utilizado antes, aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 6, Pablo dirá, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí está el vocablo apartar, del 1 Timoteo 1:6, ¿verdad? De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. El vocablo vuelve a aparecer aquí en 1 Timoteo en el capítulo 6 y el versículo 20. Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. El vocablo también aparece en 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Así que es un vocablo, ese vocablo apartar, es un vocablo que se asocia con apostasía, que se asocia con apartarse de la verdad, con apartarse de la sana doctrina, que es la clase de lenguaje que Pablo está ocupando aquí. Entonces, el versículo 16, Pablo dirá, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
¿Okay? Así que el hecho de que Pablo ocupe tanto tiempo para hablar de la viuda no es, creo yo, tanto por un tema de preocupación por la viuda en términos humanitarios y sociales, aunque hay lugar para eso, ¿verdad? Santiago, el apóstol o el escritor Santiago habla de la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? La religión sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, ¿verdad? Así que hay lugar para pensar que la iglesia tenía preocupación por las personas que eran más vulnerables. Hechos de los Apóstoles habla de la ayuda que se daba a las viudas. Hechos de los Apóstoles habla de eso también. ¿Verdad? Y de hecho el primer problema vino porque se descuidaban las viudas de los griegos, se le ponía más atención a las viudas judías que a las viudas griegas, que eran judías también, pero de contexto gentil. Pero específicamente aquí, en 1 Timoteo, Pablo tiene en mente un problema particular, que son estas viudas jóvenes que hicieron un compromiso de servicio a la iglesia, pero en vez de eso, por una parte están quebrantando ese compromiso porque se quieren volver a casar y entonces están quebrantando esa promesa, y por otra parte están transmitiendo algo que es errado y es dañino para la iglesia. Pablo dice, eso no puede ser. Es decir, primero, no pongas a esa viuda en la lista, y segundo, esa viuda que se case. Y si tiene familia, que la familia la sostenga. Si alguien va a estar en esa lista, que sea la viuda con estas características. En el versículo 17, ahora Pablo va a hablar de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Eso quiere decir que hay ancianos que gobiernan mal? Bueno, en el contexto de 1 Timoteo había ancianos que no estaban gobernando bien. El vocablo gobernar aquí Pablo ya lo ha ocupado antes, y se ocupa para que gobiernen bien su casa, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con preocupación. Pablo dice que estos ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Otra expresión difícil, porque ¿qué significa doble honor? ¿Doble con respecto a las viudas? ¿O doble honor en el sentido de honor en cuanto a respeto y reconocimiento, y además honor en términos materiales? Algunos cuestionan la cuestión, valga la redundancia, material aquí, y claro, porque podría uno pensar que honor está más asociado con reconocimiento. Problema es lo que viene después, lo que dice Pablo en el versículo 18, para justificar lo que dice en el versículo 17, de no poner bozal al buey que trilla y dignos el obrero de su salario, que son frases, expresiones, que se ocupan para justificar el sostén de aquellos que están dedicados al ministerio. Ahora, Pablo no está hablando aquí de los misioneros, Pablo está hablando de ancianos. Ancianos y ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Ahora, ¿quiénes son los ancianos que gobiernan bien? La clave está en entender este adverbio que se traduce aquí mayormente, ¿ok? Mayormente, malista. ¿Qué significa acá? Bueno, malista, este adverbio malista puede significar mayormente, como está traducido aquí, o también puede significar algo así como es decir, ¿ok? O a saber. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, a saber, los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es el sentido que el vocablo, que el adverbio malista tiene en el libro de Tito. En el versículo 1 y el capítulo 10, Pablo dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y ahí malista, este adverbio, significa, es decir, los de la circuncisión. ¿Ok? Ese es el sentido. O a saber, ¿no? De tal manera que Tito 1:10 uno podría leerlo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a saber, los de la circuncisión.
Eso es posiblemente el sentido aquí también, y así es como algunos eruditos lo toman. Los ancianos que gobiernan bien son los que trabajan en predicar y enseñar. Eso puede ser. Y que otra vez, no olvidemos el contexto de la carta. El contexto de la carta se asocia mucho con la enseñanza. Hay ancianos, y voy a decirlo de nuevo, en 1 Timoteo todo tiene que ver con la enseñanza. Todo gira en torno a la enseñanza, didascalía, ¿verdad? La sana doctrina, la sana enseñanza, la buena enseñanza, la mala enseñanza. ¿Quiénes son responsables de esto? Bueno, obviamente Timoteo es responsable, pero también los que llevan el liderazgo. Y hablamos en su momento, ¿verdad? Cuando hablamos de los requisitos, ¿verdad? La lista del capítulo 3, una de las cosas que Pablo destaca allí es que tienen que ser didácticos, alguien que enseñe bien, alguien que tenga la capacidad de enseñar. Esos, si malista significa, es decir, o a saber, los que trabajan en predicar y enseñar, entonces Pablo está diciendo que estos ancianos deben ser no solamente reconocidos, sino además recibir alguna clase de ayuda. No sé si iría tan lejos como asegurar y decir un sueldo, pero sí alguna clase de ayuda. Interesante que usted sabe la palabra honor, y dice, ¿por qué se le llama honor? Bueno, ¿dónde viene la palabra honorario? ¿Ha pensado en eso alguna vez? ¿Verdad? El honorario se asocia con la palabra honor. Honorarios. Hay los hermanos fuera de las asambleas, cuando alguien recibe un donativo, le llaman honorarium. Un honorarium. Una vez me pasó a mí en Estados Unidos, me invitaban a predicar a una iglesia en inglés que no tenía nada que ver con la asamblea, y fui a predicar un sábado en la mañana, en un desayuno de hombres, muy interesante, y lo pasé muy bien, y luego me mandaron un donativo, y se llamaba el hermano que me dijo, mira, en unos días más te voy a mandar el honorarium. Yo no sabía de qué estaba hablando, un lenguaje que yo no conocía, y era lo que nosotros llamamos donativo, ellos llaman honorarium. Puede ser que eso es lo que está en mente aquí. Sea como sea, la labor que ellos hacen es una labor que requiere esfuerzo. Otra vez, el vocablo trabajar es el verbo copiao, que suena como copiar, ¿verdad? Copiar no tiene esfuerzo, pero aquí el vocablo copiao significa trabajar duramente. Y Pablo lo ha ocupado otras veces para hablar de sus labores y de los que trabajan en la obra del Señor, ¿verdad? Como una labor dura. Y Pablo dice, mayormente, o es decir, los que trabajan duramente en palabra y enseñanza. Pablo no ocupa verbos aquí, Pablo ocupa más bien sustantivo. En palabra y enseñanza no es tan claro para mí todavía qué significa logos aquí, ¿verdad? En palabra. Y de didascalía, claramente la palabra enseñanza. Algunos comentaristas toman logo o logos aquí como la predicación, tal cual lo traduce la Reina Valera, y lo que hace también la Biblia de las Américas y otras traducciones. La NTV dice, en particular los que trabajan con esmero en la predicación como la enseñanza. Obviamente los que no predican no entienden la cantidad de trabajo que implica predicar. Y los que no estudian mucho, y eso se nota cuando alguien no estudia mucho, ¿verdad? Obviamente tampoco se dan cuenta del trabajo que implica predicar. Predicar y enseñar es una labor tremendamente demandante y tremendamente cansadora. Y mientras más, ¿cómo lo digo? Mientras más acceso se tiene a información, más agobiante y más difícil es juntar todo eso y poder entregarlo. Por tanto, requiere muchas horas
días, meses de trabajo. Todo eso, todo ese trabajo, con esto lo que estoy intentando explicar, ¿qué significa trabajar? Bueno, trabajar es esforzarse y esforzarse con mucho esmero y con mucha dedicación. Al menos yo en lo personal siempre termino muy cansado después de predicar. Mentalmente cansado, espiritualmente también. Y si usted le pregunta a cualquier otra persona, probablemente le va a decir lo mismo. O debería. Si hay muchos predicadores que dicen, oh, a mí me encanta predicar, oh, me encanta predicar. A mí no. No es algo que yo pueda decir, oh, me encanta predicar. Ya no, ya. A lo mejor años atrás podía decir eso. Hoy día para mí no es que no me guste hacerlo, no es simplemente que no, es una labor muy difícil. Y muy, muy exigente. Y Pablo dice que, y esa es la palabra que él ocupa aquí, trabajar con esmero. Cuando descubrí esta palabra hace unos años atrás, para mí me trajo mucho consuelo y mucho alivio. Saber que todo el esfuerzo que uno pone, que la persona que predica o estudia, o prepara material, o lo que sea, que en relación con la escritura, no es un hobby, no es un pasatiempo, es un trabajo. Es un trabajo. Y Pablo va a reafirmar esto diciendo, pues la escritura dice, por supuesto Pablo está pensando en el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora este versículo es muy notable por varias razones. Primero, Pablo considera escritura, obviamente lo que está en el Antiguo Testamento, pero también el segundo dicho, que es digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Ahora, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo digno es el obrero de su salario? Es el Señor quien dijo esto. El Señor lo dijo. Lo dijo tanto, si ustedes ven la referencia, ¿verdad? Mateo 10:10, Lucas 10:7, ustedes lo pueden buscar. En Lucas, a ver, Mateo, en Mateo 10:10, cuando el Señor está enviando a los suyos la misión de los 12, les dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, etcétera. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí el Señor ocupa el vocablo alimento. Y en Lucas, que es podríamos decir, el lugar paralelo, el Señor, en la misión de los 70, el Señor dice, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Lo interesante y lo llamativo del versículo 18 es que no sé si hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento que incluya dos dichos para hablar del trabajo de quienes se dedican, en este caso de Éfeso, los ancianos que se dedican a enseñar y a predicar, como un trabajo duro. Pablo junta dos pasajes, dos dichos. Por una parte, las palabras del mismo Señor Jesús. Para mí, mientras pensaba y meditaba en esto, pensaba, el Señor considera a quienes se dedican a enseñar acerca de Él como un trabajo, y un trabajo que merece su remuneración. Eso nunca había pensado en eso, quizás con tanta atención, que el mismo Señor Jesús considere y lo valore. Él lo valora y lo considera como un trabajo. Pablo ocupa esta cita de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Quizás una de las porciones más interesantes aquí está en el
en 1 Corintios 9, donde Pablo habla de esto también. En el capítulo 9, versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, o Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue soldado con su propio sueldo, pagándose a sí mismo? Eso está diciendo Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si llegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pensaba en otro pasaje muy interesante también, que me parece que es 2 Corintios 11. Parece que anoté la referencia aquí. Claro, en 2 Corintios 11 hay algo similar. En el versículo 7 Pablo dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias. Interesante porque Pablo, a veces se dice que Pablo trabajaba en carpas para no cargar a las iglesias. Eso lo hizo esporádicamente, y especialmente con Corinto lo hizo. Pero él recibió y fue sustentado. Él escribe una carta a los filipenses, ¿verdad? Para dar gracias. Los filipenses lo sostuvieron por mucho tiempo. Y miren lo que dice el versículo 8, este vocablo. He despojado. Literalmente aquí el vocablo despojar es robar. Es robar. He robado a otras iglesias. Obviamente Pablo no es un ladrón, pero eso es el lenguaje que Pablo ocupa. Un vocablo que no aparece en ninguna otra parte más, sino solamente en la Septuaginta, y no en la Septuaginta, digamos, aparece en un libro cortito que se llama La Carta de Jeremías, que es un libro deuterocanónico. Ahí aparece el vocablo despojado de los que roban del templo, ladrones. Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, por lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? Porque Pablo tiene problemas en Corinto, o los hermanos tienen un problema con él, ¿verdad? Y él es muy cuidadoso de que nadie vaya a decirle, pero nosotros te pasamos plata, así que tú no puedes morder la mano que te alimenta, ¿verdad? Lo cual es algo, obviamente sería muy feo, ¿verdad? Que quienes ayudan o sostienen a otros ocupen eso como una manera de controlar lo que los ministros o ministras de Cristo hagan. En fin, Pablo entonces en el versículo 18 cita dos cosas aquí. Cita al Señor y cita Deuteronomio. Y ambos los coloca como escritura. ¿De dónde sacó Pablo la expresión digno es el obrero su salario? Algunos piensan que quizás él ya disponía de algunas notas de Lucas, del Evangelio, quizás, o ya conocerían algunas tradiciones y enseñanzas del Señor, muy probablemente. Pero interesante cómo Pablo lo engloba como escritura. ¿Quiénes son los cuál era la responsabilidad de la iglesia en Éfeso entonces, en términos de las viudas que servían y ministraban en la iglesia? Alguien puso un ejemplo el otro día interesante de cómo Ana es una viuda que está siempre en el templo día y noche, y ahí está sirviendo día y noche en el templo. Creo que lo que Pablo tiene en mente aquí es una especie de Ana, una viuda que no tiene a nadie más, fiel, crió bien a sus hijos, un tremendo testimonio, no tiene quien le ayude, y ella pone toda su esperanza en Dios y pone todo su servicio y sus fuerzas para servir a la iglesia. Pablo dice, esa viuda debe ser honrada, y ser honrada es que sea sostenida. Y luego los ancianos
que trabajan duramente en enseñar, ellos también deben recibir doble honor. ¿Por qué? Porque están trabajando duro y no se le puede poner un bozal que está trabajando y trillando. Y el Señor Jesús mismo dijo que el obrero es digno de su salario. El versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora está hablando de otro problema que también atañe a los ancianos. Pero aquí Pablo dice: si hay algún problema con un anciano, no debe ser admitido ese problema a menos que sean 2 o 3 testigos. Probablemente aquí es que el anciano, siendo un hombre público, estaría mucho más expuesto a crítica, y muchas veces una crítica injustificada. Es una manera de cuidar al anciano, y si efectivamente hay un problema, entonces tiene que haber testigos que acrediten aquello que está mal. En el versículo 20, a los que persisten en pecar, Pablo creo que sigue teniendo en mente a los ancianos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Cuál es la persistencia en pecar? Pablo no lo dice, no dice qué es esto de persistir o continuar pecando, no lo dice. Pablo no lo menciona. Pero lo que sí dice es que si no se arrepienten deben ser reprendidos delante de todos. Yo esto nunca lo he visto en una iglesia local. Nunca he visto que un creyente que persiste en pecar sea reprendido delante de todos. Pero Pablo dice la razón. No es para avergonzarlo al hermano, sino que para que los demás también teman. Y me pilló la hora. Pero a ver, rápidamente, el versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Por supuesto, Pablo no puede tener, Timoteo no puede tener favoritismo, debe ser absolutamente imparcial. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto se asocia con probablemente los nuevos ancianos que Timoteo va a tener que poner. Ya ha hablado de requisitos en el capítulo 3. Hay algunos ancianos que ya se han ido, algunos de ellos eran falsos maestros, por tanto Pablo tendrá que reconocer nuevos ancianos y por tanto la imposición de manos tiene que ver con eso aquí. Más bien reconociendo a aquellos que van a cumplir una función de anciano. No participes en pecados ajenos. Puede ser que aquí se refiere a que al imponer las manos con ligereza, ¿verdad?, está haciéndose partícipe de un pecado. O también derechamente seguir admitiendo ancianos que ya no pueden seguir siendo ancianos. Eso sería también participar de pecados ajenos. El 23, ya no bebas agua. Esta expresión, beber agua, es un solo vocablo aquí, un solo verbo. Quizá el sentido es, en vista de que algunos ya estaban prohibiendo comer y beber. Acuérdense que hablamos de eso, es una de las falsas enseñanzas que se transmitían, ¿verdad? Prohibirán casarse, ¿verdad?, y abstenerse de las cosas que Dios creó. Y entre aquellas cosas que Dios creó, obviamente está el vino. Pablo dice: está bien si tomas un poco de vino, especialmente por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y el 24, 25 creo que vamos a tener que verlo con más detalle cuando el Señor nos permita otra vez juntarnos. Pero espero que este estudio, avanzamos bastante, espero que haya sido de utilidad y que podamos entender más claramente lo que el Señor nos dejó aquí para nosotros también. Padre, gracias por tu palabra que podemos abrir y compartir. Gracias que tú tienes cuidado de tu pueblo en todos los aspectos. Tú quieres que tu pueblo crezca, florezca, que tu pueblo pueda fructificarse, crecer en conocimiento, en madurez, en amor. Que esa sea nuestra experiencia, Padre. Ayúdanos a ser creyentes, sensibles a lo que tú nos dices en tu palabra. Guárdanos del peligro de creer o entender cosas de manera errónea y así transmitirlas también. Más bien, preserva nuestras mentes y corazones para ser sabios en nuestro entendimiento y nuestro crecimiento. Nos encomendamos a ti con gratitud
En el nombre del Señor Jesús. Amén.